¿Puede un académico de Georgetown y veterano en seguridad nacional enseñarnos a leer el mundo sin fanatismos? Hoy nos acompaña el Dr. Daniel Martes, profesor de la McCurt School de Georgetown y en NYU. También aporta en la National Defense University y la Ford School. Con 35 años entre las Fuerzas Armadas y el Departamento de Estado. Trabajó en seguridad nacional e inteligencia y asesoró a comités del Congreso. Hoy vamos a hablar de cómo leer el mundo sin trincheras ideológicas, de información confiable y de hábitos prácticos para familias que quieren formar un pensamiento crítico. Daniel, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar contigo y poder hablar, ¿verdad?, al público que te escucha y que te ve. No, gracias por estar aquí con nosotros, verdaderamente conmigo en el canal aquí, porque verdaderamente estamos en un mundo sumamente polarizado y ya es tiempo ya de que comencemos a desarrollar una mentalidad crítica. Yo creo que desafortunadamente ya la gente no piensa, sino es prácticamente lo que el corazón le dicte, y es tiempo ya de comenzar a, yo no diría tener una mentalidad centrista, ¿no? Porque uno tiene que asumir posturas, pero sí tener una mentalidad crítica, ver lo que está pasando en ambos bandos, porque conocer los hilos, los que mueven verdaderamente los partidos políticos, los que mueven verdaderamente estas narrativas, tanto de izquierda como de derecha. Eso es así. Yo soy un firme proponente de que tenemos que dejar las pasiones a un lado, y movernos donde está la información, donde está la verdad. Porque muchas veces lo que hacemos es que respondemos a nuestras emociones y a lo que nosotros creemos sin que estas creencias estén fundamentadas en algo que tiene que ser lo primordial, y es la verdad. Y al no fundamentarnos en verdad, simplemente en lo que nosotros pensamos que es la verdad, tendemos a dar opiniones que distan mucho de lo que realmente deberíamos estar opinando. Claro. No, pues eso es un placer tenerte aquí. La primera pregunta que te tengo es si podemos desarrollar esto un poquito más. Cuando analizas los conflictos, ahora mismo este conflicto político que vivimos en los Estados Unidos, ¿qué marco te ayuda a separar datos, narrativas y propagandas? Mira, yo lo primero que tenemos que entender que las ciencias políticas, empezamos que es una ciencia. Claro. No son ciencias exactas como las ciencias naturales. Muy Y importante. tenemos entonces que buscar lo más exacto dentro de esa ciencia que no es exacta. Y por eso tenemos que nutrirnos de mucha información. Y tenemos que buscar la información de las fuentes primarias. No podemos buscar información de terceros. No Es lo podemos que se hace buscar, ahora. exacto, sí. No podemos buscar información de quién me dijo, que aquel dice, que el otro dijo que dijo. No. Tenemos que buscar información de la fuente. O sea, si yo voy a analizar X partido, yo me tengo que ir a las bases de ese partido. Yo me tengo que ir a la fuente de ese partido. Yo me tengo que ir a la plataforma de ese partido para entonces yo saber de lo que voy a hablar. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el Partido Republicano, antes de yo basarme y buscar el programa de gobierno, yo tengo que buscar la historia del Partido Republicano. ¿Qué Claro. piensa el Partido Republicano? ¿Cuáles son los postulados del Partido Republicano? Y quiénes son los fundadores del Partido Republicano, y buscar cuál ha sido la historia política del Partido Republicano, y entonces entender esa política histórica y ponerla en un contexto de nuestro día de hoy. Porque muchas veces intentamos poner la política al día de hoy, pero no entendemos por qué el partido de hoy procede a ser el partido de hoy, pero no entendemos el pasado. Y hay una frase bien conocida que sabemos y muchas veces repetimos, pero no la aplicamos, que es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. No conocemos la historia, mas sin embargo procedemos a emitir opiniones, a tomar conclusiones, y sin embargo esas conclusiones que estamos tomando y que estamos lanzando son conclusiones fallidas, porque no hemos buscado la historia de ese partido, de esa institución, de esa persona. Y entonces, por eso es que es importante. Y yo a los que me leen, a los que me escuchan, cuando me hacen las entrevistas, yo les digo eso. Yo digo, mira, es importante que cualquier decisión, cualquier opinión que tú vas a ver, busques las fuentes primarias, que tú te nutras de información. Porque sin esa información simplemente están dando una opinión
Y las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene una, pero Claro, no todo el mundo sabe, y perdona la forma que lo voy a decir, pero no todo el mundo sabe que muchas veces el ombligo les apesta. claro. Oye, Daniel, y para seguir añadiendo a este tema, de esta misma pregunta, no sé si nos puedes resumir qué significa el Partido Republicano y el Partido Demócata, para los que nos están Mira, escuchando. el Partido Republicano viene tiene unas historias riquísimas, eh, que resumirlas en simplemente en unos minutos sería imposible. Pero Claro, mira, claro. básicamente, especialmente en Estados Unidos, los republicanos, tú los puedes encasillar aquí en los Estados Unidos en que los puedes poner en que son de derecha y conservadores. ¿Ok? Pero en términos amplios. ¿Por qué? Porque dentro de la derecha y dentro del conservadurismo hay muchos niveles de entendimiento de lo que son los conceptos de derecha y de conservadurismo. Están los conservadores que son libertarios, que son los que piensan que hay que reducir el gobierno bien a un punto que prácticamente es un anarquismo, o sea, Ujú. porque el gobierno no debe existir. Hay quienes que piensan que, bueno, el gobierno debe existir, pero debe existir a un punto de que no se debe meter tanto con el ciudadano, y así por el estilo. O sea, son las teorías de Edmund Burke, son las teorías, ¿verdad?, de otros tantos que, ¿verdad?, que uno estudia en cuestiones de conservadurismo. El Partido Demócrata, en su origen, era un partido también de centro derecha, mas sin embargo, al pasar el tiempo, se ha ido dirigiendo un poco más a la izquierda occidental, porque la izquierda de Europa tira al conservadurismo. Por eso es Ujú. que muchas veces tenemos que entender estos conceptos, porque cuando tú hablas de izquierda en Europa, realmente estás hablando de la derecha y del conservadurismo. Pero la izquierda aquí en Estados Unidos es más liberal, más progresista, que eso de por sí no está tan mal. O sea, porque lo que se está hablando es de un gobierno paternalista. ¿Y qué padre no quiere ayudar a sus hijos? Nosotros como padres queremos ayudar a sus hijos. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer en términos del Partido Ujú. Demócrata, o de lo que significa el Partido Demócrata, es ¿hasta qué punto yo voy a ayudar a mis hijos sin engreírlos y sin que ellos se levanten y sepan trabajar y tomar decisiones? Y entonces, ahí muchas veces cuando yo le explico a mis estudiantes, yo les digo, mira, esa es la diferencia. El Partido Republicano lo que intenta es que tú te sepas defender por tú solo, tú sepas tomar decisiones tú solo, y que lo que tú te lo ganes con el sudor de tu frente y sepas apreciarlo. Mientras que el Partido Demócrata actual lo que ha estado intentando hacer es llevar una política de que yo te voy a ti a suplir todo lo que tú necesitas sin que tú aprecies lo que te estoy dando. Por eso es que vemos que hemos llegado a un punto en el cual se pretende dar sin tomar los costos. Inclusive, en el último análisis que hice de la victoria de Mandami, lo puse bien claro. O sea, mira, vamos a olvidarnos de que él es socialista, vamos a olvidarnos de que él es musulmán, vamos a olvidarnos de las caracterizaciones que le ponen a él. Vamos a hablar de lo que él está proponiendo, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, no me presentes el problema, preséntame la solución, Claro, pero una solución que sea ejecutable. Porque yo puedo decir, bueno, yo propongo, el problema es que tenemos que vivir en un ambiente libre de contaminación. Fantástico, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Vámonos todos para la luna, que hay menos contaminación. Ok, pero eso es factible, eso es ejecutable. Bueno, pues no, pues entonces realmente no es una solución. Pues en el caso de Miami, pues tenemos que ver, ok, ¿qué está proponiendo? Bueno, que la transportación sea gratuita. Ok, ¿cuántos millones eso cuesta? Bueno, no billones, son billones lo que cuesta. Bueno, él quiere hacer que controlar la renta. Ok, pero ¿con quién está contando? Porque la renta no es que esos apartamentos los controla solamente el gobierno, lo controla también la empresa privada. O claro. sea, y tú ya contaste con la empresa privada para bajar esa renta, para controlar la renta. Tú quieres construir 200,000 unidades de apartamentos para las personas que son de escasos recursos. O sea, tienes el dinero para hacer eso. ¿Puede Nueva York, la ciudad, tomar
préstamos para hacer eso, o tiene que emitir bonos, o el gobierno federal te va a ayudar. Sin embargo, acaba de amenazar al presidente Trump con que sube el volumen, y aquí, o sea, son esas pequeñas cosas que muchas veces nosotros escuchamos y tenemos que analizar. Pues entonces, y esto pasa también con los republicanos, o sea, no es solamente con los demócratas. También los republicanos tienden a hacer promesas, no vamos a subir impuestos. Ok, pero entonces no vas a subir impuestos porque quieres eliminarlo, pero ¿cómo vas a mantener la infraestructura de una ciudad? ¿Cómo vas a mantener la infraestructura del gobierno? O sea, porque querámoslo o no, los demócratas suben los impuestos mucho y los republicanos quieren bajar los impuestos porque es la menos intromisión del gobierno en tu bolsillo, que es un concepto conservador. Ahora, pero ¿hasta qué punto yo puedo decir que voy a bajar los impuestos sin afectar la infraestructura que yo le tengo que servir al pueblo? Porque eso es como decir, yo tengo un negocio y no voy a invertir en las cosas que yo necesito para mi negocio. Eso es como yo decir, o decirte a ti, Pablo, no compres la máquina de rayos X que tú necesitas. O si la compraste, no le des mantenimiento. Y a lo mejor le hundes el botón y electrocuta, le metes no sé cuánto voltios, porque yo no sé nada de rayos X, ¿no? Al paciente, porque no quieres invertir en la infraestructura. O sea, o no te compres un estetoscopio tal vez más moderno para que puedas sentir mejor el latido del corazón. ¿Me entiendes? Son esas cosas que muchas veces nosotros no pensamos, y nosotros como votantes tenemos que dejar de escuchar las promesas y ponernos a pensar un poco mejor en cómo las promesas que nos hacen van a realizarse. Y por eso es que nosotros tenemos que entonces sentarnos y mira, y lo mejor que hay para mí es la tecnología, ¿verdad? Porque podemos ir y buscar si realmente lo que nos prometen son capaces de cumplirlo. Y hasta qué punto lo que me prometen yo no lo voy a tener que pagar al final. Porque de una forma u otra yo no puedo desvestir un santo para vestir otro y pensar que yo no voy a tener que luego vestir ese santo que yo desvestí. Porque Sí, no lo puedo dejar cogiendo frío. claro, claro, no, y eso es algo que diste el punto porque, pues, lo has visto tú, lo he visto yo, lo he visto yo acá, pues están los que son los del movimiento MAGA, Ujú. que pues obviamente muchos de ellos son una manera muy ciega, ven a Trump prácticamente como, ¿no? Como una figura de corte mesiánico, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que va a sacar al país de todos los problemas, lo cual tú y yo sabemos que no, que esto es mucho más complicado. Y pues obviamente Mandani pues se puso a ofrecer cosas que sabemos que no va a cumplir, no va a poder cumplir. O sea, y esto es típico de los políticos y es para que la gente pueda entender esto. Las personas que nos están escuchando, nos guste o no, los políticos mienten Claro. y tienen que mentir a veces para poder ganar elecciones, porque si no, ¿verdad? Y si estoy mal me puedes corregir, que a veces caen en la mentira, lamentablemente, ¿verdad? Para poder ganar una elección, porque si verdaderamente un político le dice todas las cosas que están pasando tras bastidores a los electores no votan por el candidato. Mira, yo en eso yo tengo seria diferencia referente a eso. Yo creo que la gente quiere escuchar la mentira, pero es porque la hemos acostumbrado a mentirle. Ok. Yo creo que esa es la situación más triste, que es como tal vez, es que yo no sé si hay un paralelo en medicina o no, Ujú. pero tal vez una persona le lleva un carro al mecánico y el mecánico tal vez el carro está bielado y le dicen, mira, tal vez si inviertes en un nuevo carburador, para lo mejor te funciona, pero lo que hace es que gastas 200 pesos en el carburador, pero como quiere el carro sigue fallando. Y después vas a tener que gastar 200 pesos más o 500 en la transmisión y después tienes que gastar tanto en otras piezas. Cuando lo mejor hubiese sido que, mira, gástate 5,000 pesos y cómprate todo lo que hace falta. ¿Entiendes? Porque el golpe hubiese sido malo. ¿Entiendes? Pero ya sabías de una vez y por todas lo que te ibas a gastar y lo que realmente tenía el carro. Mientras que, sin embargo, los políticos, mira, yo te doy un ejemplo bien grande. Y Ujú. tú una vez como médico lo has experimentado. Mira, en Puerto Rico se hizo la famosa tarjetita de salud, Mm, ¿verdad? Y ujú. fue el gobernador Pedro Rosselló que hizo eso.
¿quién puede decir que la idea de la tarjetita de salud no fue buena? Fue buena. Para ofrecerle servicios de salud a todo el mundo. Ujú. Eso fue una idea magnífica. Ahora, la pregunta es, ¿fue bien ejecutada? Definitivamente no. No. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a pagar? Primeramente, ¿de dónde iban a sacar los fondos para pagar? Y realmente si se estableció una buena tabla para pagarle a los proveedores. Ujú. Cuando tú vienes a ver de dónde sale la deuda pública mayor que entró a Puerto Rico, de la tarjetita de salud. Tarjeta de salud. Entonces tú vienes a ver, sí, todo el mundo ahora dice, esa maldita deuda que nos entraron. Pero lo que muchas veces la gente no entiende es que esa deuda es causa de una promesa de gobierno donde la gente todavía se está beneficiando. Y como todavía se está beneficiando y todavía hay que pagar a los proveedores, aunque muchas veces pasan meses y no sé cuántos meses sin que se le pague al proveedor, pero todavía están cargando con esa deuda. Y que para pagar muchas veces la deuda se cogen más préstamos, que es la famosa deuda de Cofina, que es una deuda extraoficial porque la Constitución te establece cuánto tú puedes tomar de prestado, que es hasta un 20-25% que la Constitución te establece. Pero los políticos se quisieron pasar de listo y modificaron una ley para poder coger más chavo. ¿Por qué? Porque el pueblo pide, dame, dame, dame y dame, y el político, como quiere mantener baile, botella y baraja, para Para mantener mantener al los pueblo votos. Sí. contento, exacto. Pero entonces la pregunta que yo siempre, y es una pregunta que es un poco controversial, la pregunta es, ¿quién realmente es el culpable de la deuda? El gobierno. Y la triste realidad es que somos nosotros mismos, porque es como nosotros pedimos cosas y pensamos que salen del sombrero del mago. Y tal vez pensamos, y sí, el político lo cumplió. Es como ahora mismo el presidente del Senado se firmó una ley aprobada, ¿verdad? Iniciada por él, aprobada por el Senado, donde se le va a ofrecer ayuda a los empleados federales que se están viendo afectados por el cierre del gobierno federal. ¿Y qué propone esa ley? Bueno, esa ley propone que mientras estén cesados, ¿verdad? Por esta situación, no van a tener que pagar hipotecas, carros, tarjeta de crédito, chija. ¿Eso es una buena idea? Claro, sí, es fantástica idea, porque se le brinda una ayuda económica a la situación tan mala que están atravesando. Pero la pregunta es, ¿qué se le va a causar a la economía? A los bancos. O sea, porque muchas veces el problema no es que no se haga, el problema es que tú tienes que coordinar con todos los afectados. No solamente con los empleados, sino también es con la banca, con las instituciones que dan los créditos. Porque los dealers no es que también ellos pueden pedir una extensión a quien ellos le cogieron prestado, Claro. porque ellos no son empleados. O sea, por eso es que la política pública es bien complicada. La gente se piensa que la política pública tú te sientas, eres senador o eres gobernante y estableces política pública. No, la política pública es bien compleja. Por eso es que muchas veces tenemos que entender que cuando vamos a opinar sobre estas cosas, no es simplemente opinar de lo que yo leo o lo que leo en Las las redes noticias, lo que sea, sociales, en las sí. noticias, porque todo lo resumen demasiado simple, es muy simplista. Y cuando venimos a ver, tenemos que entender que estos son el dominó. Una cosa se mueve aquí, cuando viene a ver, cuando ese dominó cae, afecta al resto de los dominos. Y tristemente, y esa es y entonces cuando Estados Unidos estornuda, nosotros aquí en Puerto Rico ya tenemos Neumonía. neumonía. Sí. Y ahí vemos la situación tan difícil que nos encontramos. Y tristemente es así, es así. Triste, muy triste. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, deberíamos ser un poco más. Hay una frase que yo utilizo, y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero mira, somos analfabetas políticamente, analfabetas cívicamente, somos analfabetas en cuestiones de cómo manejarnos a la hora de la discusión política. ¿Entiendes? Yo creo que programas como este, como otros programas ¿verdad? Que están a través de las redes, a través de la radio, a través de la televisión, son bien importantes porque son necesarios para que toda la población, o sea, yo no nací
sabiendo lo que sea ahora tal vez. Yo aprendo todos los días, Pablo, todos los días estoy aprendiendo, porque todos los días es algo nuevo. O sea, cuando no es Argentina, es El Salvador, cuando no es El Salvador es México, cuando no es México es Israel, cuando no es Israel es Europa por allá, Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra, es Canadá y el mismo Estados Unidos. O sea, uno aprende todos los días, entonces tú tienes que empezar a moldearte y a buscar nuevos recursos para educarte, porque si no buscas esos recursos te vas a quedar pensando en la vieja guardia. Claro, yo tengo que admitirlo, yo soy conservador clásico, y entiendo que hay cosas que no se deben cambiar, pero el conservador clásico, el conservador como tal, no es que no quiere el cambio, es que el cambio se tiene que llevar paulatinamente. Ese es el concepto conservador, que sí, yo quiero cambio, pero es que no puede ser de la noche a la mañana. El cambio tiene que ser poco a poco, para ver cómo otras cosas, otros tentáculos se están afectando. Porque si yo empiezo a cambiar, aunque sea lento, pero veo que otras cosas se están afectando, yo tengo que hacer un detente y analizar, investigar. ¿Entiendes? Por eso, y como no es una ciencia exacta, ¿entiendes? Pero como quiera yo tengo que establecer el problema, buscar, hacer todos esos pasos del procedimiento científico, ¿verdad? Ir poco a poco estableciendo cuáles son mis hipótesis, ¿verdad? Y hasta que yo pueda entonces establecer esa forma de el algoritmo para yo buscar la solución, si es que yo lo consigo. Sí, que muchas veces esas cosas no son teoría, a veces has tenido experiencias que quizás la teoría que tú tenías tienes que cambiarla, o sea, Claro, es que lo que que pasa ciencias es, políticas es para decir, no es como medicina, porque medicina 2 más 2 muchas veces da 4. Eso es un sí, dicho que tenemos, pero en ciencias políticas 2 más 2 la mayoría de las veces no va a dar 4. eso es lo triste, mira, Pablo, es que muchas veces pensamos que porque resulta en tal lugar, me va a resultar a mí aquí. Si resultó en Mayagüez, va a resultar en San Juan. Si resultó en Ponce, va a resultar en Arecibo. Y estamos bien equivocados. Estamos bien equivocados. Porque dio resultado en Maine, pues va a resultar bien en Pensilvania. Que si resultó en Texas, va a resultar bien en California. Y estamos, cuán erróneos estamos. Estamos bien errados. Sí, ¿Por eso qué? es, perdón que te interrumpa, pero es que ya para añadirle de lo que estás diciendo, es como, por ejemplo, para que la gente pueda entender un poco más, es esta cosa, este fenómeno del mileísmo o del Bukele, y todo el mundo quiere su Bukele y todo el mundo quiere su Milei. Yo, mira, Milei déjalo en Argentina, pero Puerto Rico tiene sus intereses, ¿verdad? Su propia historia e intereses que necesidades, perdón. Y en Estados Unidos, pues, tiene sus necesidades diferentes también, que no podemos reclamar también Trump en todas partes del mundo, o una Meloni, Eso es por así. ejemplo. Eso es así. Mira, esos casos que tú dices, mira, yo algunas veces me sonrío y no de forma burlona, pero mucha gente empieza a citar a Bukele. Ujú. Y yo me pongo pues a discutir, no en tono de discusión, sino a argumentar. Y algunas veces yo le digo a la gente, pero ¿sabes qué? Yo soy asesor de Bukele. Y entonces, yo digo, "Pero lo que tú estás diciendo, hay gente que dice que Bukele es un dictador. No, a él la Constitución le prevé y le da esos poderes porque su Constitución del Salvador le da esos poderes y él puede reclamarlos. Ejemplo, ahora mismo él no puede postularse para otro término. Constitucionalmente no puede. Más sin embargo, el pueblo, el pueblo de El Salvador, se está manifestando para que la Asamblea, que da la casualidad, bueno, no es la casualidad, el Congreso de El Salvador es todo del partido del presidente. ¿Pero por qué? ¿Por qué él lo puso? No, porque el pueblo eligió El pueblo lo a todo eligió. el Congreso, a todos los diputados son de ese partido. Pues entonces tú dices, si Bukele promueve ese cambio constitucional y los diputados acceden, pues entonces van a decir que él es un dictador y que él obligó. Pero lo que la gente no sabe es que prácticamente el índice de aprobación de Bukele Sobre es 80, de 90.
del 91% en el último, 91%. Ese 9% son de los criminales, de los pandilleros, de todos aquellos que fueron afectados por ese torbellino que se llama Bukele. Entonces, cuando tú vienes a decir por qué, a ver, Bukele, El Salvador estaba en el sótano en seguridad internacional. Y nadie le dónde hacía está caso. ahora? Nadie le hacía caso. ¿Y dónde está ahora? Ahora, El Salvador, en el último estudio de la ONU, aunque yo realmente yo no creo mucho en la ONU, ¿verdad? Pero Tampoco es el país tengo mi número reserva. 3 en seguridad. Número 3 de estar en el sótano. Es el número 3. Y tú te preguntas, ¿y cómo eso es posible? Bueno, por las medidas que tomó. Ahora, ¿esas medidas se pueden aplicar en Puerto Rico? No. No, ¿Se pueden aplicar en Estados Unidos? No. no. Pues entonces no me pidas un Bukele para Puerto Rico y no me pidas un Bukele para Estados Unidos. ¿Trump puede hacer lo que puede hacer Trump en Estados Unidos? Sí. ¿Puede hacerlo en Puerto Rico? No. Porque No. Puerto Rico es, si le gusta que no le guste, somos una colonia. Porque cada lugar tiene una idiosincrasia propia. Cada lugar es un mundo aparte. Claro. Aunque nos queramos parecer, pero somos aparte. Y por eso que repito, lo que funciona en Vega Baja, es más, lo que funciona en mi barrio ahora, no necesariamente va a funcionar en el otro barrio. Y cada Porque, pueblo tiene su idiosincrasia, su propia historia. claro, entonces, pero eso la gente lo entiende cuando lo está viviendo en un micro, pero cuando tiene que aplicarlo a un macro, algo más grande, se le olvida. Y por eso es que tenemos, Pablo, por eso es que tenemos esas peleas bobas. Tenemos No, unas yo peleas noto que bobísimas. lo he visto y ahora voy a la parte de los conservadores o de la derecha, cuán fragmentada se ha puesto. Está muy fragmentada. En Estados Unidos la parte del movimiento sionista y lo de pro-Israel o anti-Israel ha dividido la derecha. Lo mismo lo vemos en Argentina con Milei y unos sectores de la derecha. Y yo digo, caramba, yo creo que pueden tener ese tipo de conversaciones tras bastidores, pero ¿por qué ponerlo en público? Y eso es algo que yo me he dado cuenta, y quizás me puedes corregir en esto. ¿Por qué la derecha, quizás estoy mal, pero me puedes corregir, por qué la derecha tiende a ser un poquito más divisoria entre ellos mismos? ¿Y por qué la izquierda se unen? O sea, es un grupo que se une para todo, pueden tener las diferencias, pero lo resuelven tras bastidores, o sea, creen en el trabajo en grupo, o sea, el objetivo es ganar una elección y se unen, aunque tengan sus diferencias, pero después lo resuelven después de la victoria. Que eso es algo que lo admiro, ¿no? Eso así debe ser. Pero entonces a la derecha es todo lo contrario. ¿Y por qué será? Tú tienes la razón y tu apreciación de la derecha y la izquierda diste en el clavo, diste en la cabeza del clavo, no fallaste. Y es porque la izquierda sabe en lo que tiene bien claros sus conceptos, tiene la mirada en el blanco. Ujú. Ese es su objetivo es ganar algo y se va a obviar todo lo que tenga que obviar para ir tras el objetivo. Sin embargo, la derecha y el conservadurismo no es así. Tristemente, pero no es así. ¿Por qué? Porque se quieren hacer dueños de su propia parcela. Pero fíjate, mira cuál es el problema. Yo por un tiempo estuve bien callado, pero ¿qué sucede? Si yo permito que personas que ni siquiera conocen los estándares, los fundamentos, conocen los conceptos de lo que significa ser un verdadero conservador, permito que se apoderen del banderín del conservadurismo. Hay una frase de Edmund Burke que a mí me fascina, que siempre ha sido mi norte, en adición de lo que es mi norte verdadero, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que dice lo siguiente, dice, para que el mal triunfe, el hombre bueno tiene que hacer absolutamente nada. Y Edmund Burke es el padre del conservadurismo. Pero cuando yo por primera vez escuché esa frase, y yo la escuché como militar, y eso me abrió los ojos. Para que el mal triunfe, el hombre bueno tiene que hacer absolutamente nada. Y entonces tú te quedas en una disyuntiva. Dejo que el mal triunfe y no hago nada para que nadie hable, para mantener la paz. Ok. Pero al mismo tiempo, cuando voy a la Biblia, Cristo dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. ¿Pero por qué él dijo eso? Porque las cosas que él venía a decir Van a causar iban en división. contra de lo establecido. Sí. Entonces, yo me quedo en una disyuntiva. Oye, caramba, si Cristo viene a salvar al mundo,
Y él dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, porque lo que yo vine a decir fue la verdad. No es algo que yo me inventé, es la verdad. Y si la verdad vino a traer división, vino a traer, inclusive dice, el reino de Dios es violento y solamente los violentos lo van a arrebatar. Ujú. O sea, que inclusive nos dice, se nos advierte. O sea, esto no es para los miedosos. Esto tú tienes que ser violento. Y cuando me refiero a violento, esto no es agarnatada. Ujú, Esto es que tú tienes una posición y tienes que conservarla. Inclusive el apóstol Pedro nos dice, tú tienes que estar presto para la defensa del evangelio. Y por eso es que yo me envuelvo más apasionadamente porque están utilizando la misma Biblia para intentar salvar cara y respaldar sus posiciones erróneamente y usar un texto fuera de contexto para que sus pensamientos cobren como más fuerza. Sí, lo están haciendo. Sí, lo Y es están triste, la haciendo. derecha lo está haciendo. Algunos sectores del concepto. Exacto, Es exacto. muy triste, sí. Y entonces cuando tú ves eso, tú dices, no, espérate un momentito. Están tomando la palabra de Dios como un arma de guerra política para aglutinar Una unas fuerza. fuerzas que realmente lo que están es confundiendo. Están mintiendo porque no hay tal cosa como media verdad. Media verdad es una mentira entera. O sea, una de las cosas que a mí me fascina estudiar y analizar, y por eso que a mí me encantan los libros del doctor Núñez, cuando habla de integridad, porque es que la integridad es tan importante. No, fíjate, no estoy hablando de honestidad, porque tú Ujú. puedes ser honesto y no íntegro. Ahora, si tú eres íntegro, eres honesto. Hay una diferencia bien grande entre la honestidad e la integridad. Pero si tú eres íntegro, eres honesto. Y si tú como siervo de Dios, tú como persona de Estado, como político, o como servidor público, tienes integridad, todo lo que tú vas a hacer lo vas a hacer como para Cristo, porque así mismo nos pide la palabra de Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo como para Cristo. Quiere decir que cuando tú vas a hacer un discurso público como político, tú sabes que quien te está escuchando es Cristo mismo, es Dios mismo que te está escuchando. Pues no vas a mentir. Cuando tú vas a hacer una promesa, ¿qué dice la palabra? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Amén. O sea, eso Así es mismo es. integridad. Eso es integridad. Pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer como hombre de Dios que me inmiscuí en la política? Pues, aunque yo piense que eso no va a arrastrar votos, yo tengo que ver que la gente vea en mí. Bueno, la Biblia dice que yo, ¿verdad? Yo reflejo la gloria de Cristo. Eso tiene que ser más poderoso que cualquier discurso que yo dé. Lo que están haciendo los conservadores es poniendo la palabra de Dios, están poniendo el reflejo de Cristo por el suelo. Entonces, ¿qué hacemos entonces nosotros los que intentamos? Porque ¿somos perfectos? No No, somos no lo somos. perfectos. No lo somos. Mas, sin embargo, lo que dice Pablo, a pesar de todo eso, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el mismo Jesús dice, sed santo como yo soy santo. ¿Eso es que lo somos? No, pero cada día tenemos que ir buscando la santidad. ¿Y cómo lo buscamos? Mira, ¿quién era David? Y yo no quiero que esto se convierta en una predicación, Claro, ¿verdad? claro. Pero ¿quién era David? O sea, David era un mujeriego, David mandó matar a Uría, se acostó con Betsabé, tuvo un hijo fuera de matrimonio, mas sin embargo, ¿cuál fue la calificación que se le dio a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ujú. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque David cuando se arrepentía, lo hacía de corazón y no volvía a hacer el mismo pecado. Cometía otro, pero el mismo no. Mm. Cuando tú lees el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento de David, tú dices, wow, Señor, busca en mí. Yo quiero tener un corazón limpio, que tu espíritu noble me sustente. Y después cuando dice, cuando eso pase, cuando tu espíritu noble me sustente, cuando tú busques en mi corazón a ver qué hay en mí, que no haya nada malo, dice, y entonces los pecadores se convertirán a ti. Fíjate cómo lo pone. O sea, primero me tengo que limpiar yo Ujú. para que entonces los pecadores se conviertan a ti. Y eso es David, con sus cientos años atrás. ¿Cuánto más nosotros que tenemos las redes a nuestro alcance, que tenemos la televisión a nuestro alcance, que tenemos la radio a nuestro alcance? Porque Jesucristo mismo dijo, y cosas mayores que estas ustedes harán. Que la estamos haciendo ya. Exacto, que la estamos haciendo. Pero entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Cuando estamos mintiendo por las redes, cuando estamos mintiendo por la televisión, cuando Eh, estamos mintiendo por la radio. Sí, desinformando, creando Sí, narrativas. Creando narrativas. exacto.
es porque eso mismo, porque, no, al tú crear narrativa, al tú desinformar, es una mentira. Lo que pasa es que la queremos llamar con diferente nombre de la paleta, pero el dulce es el mismo. Una mentirita blanca. Sí, una mentirita blanca, como si eso era la verdad. ¿Entiendes? Cuando tú, ejemplo, esto es lo que yo recalco mucho. Mira, en Romanos se nos dice, mira, tú tienes que respetar a las autoridades. No dice que tú tienes que estar de acuerdo. Hay que respetar. Pero hay que respetarla. Porque dice que la autoridad está puesta por Dios. La pregunta es, ¿cómo Dios puso esa autoridad? Bueno, con el voto tuyo y el mío. Porque si nosotros fuimos sabios y nos pusimos de rodillas y le dijimos, Señor, dame sabiduría para saber por quién yo voy a votar, para saber por quién va a ser tu voluntad dentro de este sistema político corrupto. Pero nosotros cristianos hacemos eso, no, antes de votar nos quitamos la camisa de cristiano, nos metemos en la urna, y digo, en la caseta, y depositamos, bueno, ya ahora no, ahora con la maquinita, ¿verdad? Con la maquinita. Pero entonces, luego salimos, nos ponemos otra vez la chaqueta de cristiano y salimos. Pero nosotros no, mucha gente no consulta con el Espíritu Santo y no se arrodilla No se para educa. ver. Sí, también no buscan No se dirección educa. divina. Daniel, algo que quería, pues, para decir a la gente que nos está escuchando, que es algo que ya tú lo hablaste, lo has mencionado, pero que de conservadorismo no es igual a cristianismo. Que la gente se cree, exacto, y eso hay que aclararlo porque mucha gente habla y a veces uno cae en esa narrativa, no, que nosotros los conservadores, no, que nosotros los cristianos. Y yo, ok, espérate, una cosa es conservadurismo y una cosa es cristianismo. Y entiendo que el cristianismo, como un mover religioso, está por debajo del movimiento conservador, ¿verdad? Yo lo pondría al revés. Arriba. Arriba, sí, porque acuérdate que todo lo que tiene que ver con Dios va por encima de cualquier otra cosa humana. Ok. Siempre y cuando tú realmente estés haciendo las cosas como Dios manda. Pero yo lo hablo como en base de una sombrilla, o sea, un partido conservador o un movimiento conservador, el cristianismo está, ok, yo entiendo la parte de Dios, pero el grupo religioso está por debajo de ese partido o movimiento. No, ni siquiera. Ok. Iglesia y partido no pueden estar juntos. Ok. Muy bien saberlo. No, iglesia y partido no pueden estar juntos, no deben estar juntos y nunca se deberían unir. Y yo creo en eso también. Una pregunta. Yo lo quiero dejar bien claro. Muy bien. Vamos a ir a abundar de eso, pero quiero, para la gente que nos está escuchando, o sea, que un movimiento religioso, que lo hay en otros países como en Asia, como musulmanes, budistas, pueden ser conservadores también. ¿Claro? Exacto. Sí. Vamos a claro que sí. Sí, claro. Sí. Claro. Y puede haber conservadores dentro. Claro, sí. Claro que por sí. supuesto, Y los hay. Sí, los hay. Y Porque viven estilos de vida que no son bíblicas. Claro, sí. Lo que pasa es que sí, mira, fíjate, cuando Edmund Burke empieza a describir el sistema conservador, tenemos que entender que cuando fíjate, Edmund Burke empieza a analizar, empieza a escribir sobre el sistema conservador, es cuando está analizando la Guerra Francesa, ¿verdad? Okay. La Revolución Francesa. Y entonces él piensa a ver lo que está pasando en Inglaterra, en Francia y en los alrededores. Y entonces Edmund Burke sí era un hombre cristiano. Y entonces empieza a ver a unos paralelismos. Y entonces entre esos paralelismos, él dice, mira, hay que conservar la familia, hay que conservar la fe, hay que conservar... Y empieza a hacer unos paralelismos que en ese momento tenemos que recordar que la cultura de aquel tiempo era bien religiosa. O sea, la iglesia era la que estaba a cargo de. O sea, todo se regía por cómo la iglesia decía que se tenían que hacer las cosas. Pues claro, era una, yo no quiero decir imposición, ¿verdad? Pero era algo cultural, que la iglesia estaba envuelta en todo. Pues entonces, por supuesto que él iba a hacer mención de la iglesia dentro de sus preceptos conservadores. Pero él hace bien claro una cosa, que no es que el conservadurismo sea una religión, ni que el cristianismo esté envuelto en el conservadurismo. Y luego, ¿verdad? Los demás pensadores conservadores piensan de la misma forma. O sea, son cosas que muchas veces nosotros como que tergiversamos los hechos, ¿verdad? Como que no entendemos bien los conceptos. Yo
una vez di un seminario sobre conservadurismo Ujú. y mucha gente cristiana se apuntó, se inscribió y una de las cosas primero, cuando yo dije que el conservadurismo no era una filosofía cristiana, por poco había una revolución, porque querían igualar el conservadurismo con la iglesia y no. La iglesia está para influenciar la política. La iglesia no está para gobernar. Y eso hay que darlo bien claro. La iglesia influencia. ¿Cómo influencia la iglesia? La primera forma bien importante, la iglesia ora. Porque está en la Biblia, dice, tienen que orar por los reyes, por los gobernantes, por los príncipes. Tenemos que orar. Esas son instrucciones bíblicas. ¿Cómo más puede ayudar la iglesia o influenciar la iglesia? Una iglesia que tiene buen discipulado va a crear hombres íntegros, sabios en la palabra de Dios, sabios a la hora de tomar decisiones. Pues entonces yo como iglesia, cuando yo disipulo, cuando yo entreno, cuando yo enseño a hombres y mujeres, ¿verdad? Porque cuando digo hombres lo digo en términos, ¿verdad?, global. Hombres y mujeres, yo voy entonces a crear ciudadanos dignos de ocupar posiciones en el gobierno. Y ahí yo estoy influenciando. ¿Cómo más? Yo voy a crear, cuando yo informe a mi congregación, yo voy a crear personas que saben votar, que van a votar por líderes que realmente cumplan con los requisitos del reino. Ujú. ¿Y cuáles son los requisitos del reino? Que sepan cuidar de los recursos, que sean buenos mayordomos, que sepan realmente cuidar de la sociedad, que sepan cuidar los valores de la sociedad, que sepan distinguir lo que es una función ministerial y lo que es una función civil. O sea, son muchas cosas en que la iglesia influencia. Y entonces, ¿pero qué pasa? Como la iglesia, la misma iglesia, inclusive el cuerpo ministerial, no está enterado de nada de esto, Ujú. pues no educa a la iglesia. Sí, hay Y una al no educación educar a la pobre. iglesia, pues ¿qué sucede con el cuerpo de Cristo referente a estos temas? Meten las patas. Y entonces, cuando van a hacer campañas políticas, usan la Biblia, prácticamente lo que le falta es, hermano, venga, cante un corito y que coge la ofrenda. Ujú. Entonces, esa es la parte que algunas veces es difícil que la gente entienda. Conservadurismo, derecha, no está relacionada, pero no significa iglesia, no significa cristianismo. Hay conservadores que son ateos, hay conservadores, inclusive hay conservadores que son centristas, inclusive hay conservadores dentro del movimiento izquierdista. ¿Por qué? Porque creen en el matrimonio, creen en los hijos, creen en que hay que ser buenos mayordomos de la finanza. Esos son conceptos conservadores, Pablo. O sea, esos no son conservadores. Sí, esa es la situación que está pasando quizás, como por ejemplo, hay un sector centrista todavía, no queda mucho, pero todavía queda, y ese es el debate que tiene dentro del Partido Demócrata. O sea, tienen los demócratas progresistas que prácticamente Sí. han fagocitado al partido y el partido está acorralado. Entonces, hay un sector demócrata que no sabe a dónde ir. Eso es lo que le ha pasado ahora mismo en Nueva York. En Nueva York hubo una división del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque hay demócratas centristas, ¿verdad? Slash conservadores que ven a este mandami y dicen, pero ven acá, eso es lo que el Partido Demócrata por años, por décadas ha significado. ¿Entiendes? Porque ¿quién inventó esto del seguro social y cosas así? Fue Franklin Delano Roosevelt con el nuevo pacto, el New Deal. Ujú. Él tuvo que cambiar y decir que él era socialista. Son medidas socialistas, sí, ¿verdad? Pero él no tuvo que cambiar la política norteamericana para eso. Él no tuvo que cambiar el panorama político de los Estados Unidos. Él no tuvo que amenazar a nadie para hacer esas cosas. El mismo pueblo veía en eso algo bueno, que después por la corrupción y que por otra forma, otras cosas que se hicieron en la política, las cosas no marcharon tan bien, fantástico. Pero gracias a que algunos presidentes demócratas se construyeron las autopistas. O sea, esa famosa, la I-10, la I-35, la I-90, todas esas grandes autopistas se construyeron y claro, el país se endeudó. ¿Pero por qué se endeudó?
porque había que crear infraestructura y había que traer impuestos. Le gusta que no le guste, porque si no, todavía estuviésemos en los bogies como a los Amish. Y había que endeudarse un poquito. Claro, lo que luego había que hacer era que había que ajustarse la correa para empezar a pagar la deuda. Ahí es donde fue que se le fue la mano. Pero es que si tú quieres hacer algo, si yo quiero un carro, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ahorrar. ¿Y qué es el ahorro? Un impuesto. Porque tú te impones a que tienes que guardar. Si tú quieres retirarte, que no sea con el seguro social, que sea un 401k, Tienes que un hacer. KELP, eso es un impuesto. Te lo pones tú mismo, pero es un impuesto. No te lo pone el gobierno. Pero si tú quieres retirarte con 1 millón, con medio millón, con 2 millones, esa va a ser la cantidad que tú mismo te vas a imponer para retirarte. Si te quieres retirar cómodamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Tú eres socialista? No, lo que tú quieres es que tú quieres vivir bien y tú estás invirtiendo. Lo que pasa es que le cambiamos muchas veces los nombres. Depende cómo vayamos a hacerlo. Puede ser inversiones, puede ser impuestos. Depende, es como tú lo vayas a ver. O sea, pero son los mismos conceptos. ¿Entiendes? Cuando tú vas a mantener a otro, pues entonces es un impuesto, porque no es para ti. Claro. ¿Verdad? Es para otro. Y el otro no va a ver el esfuerzo que tú tienes que hacer para mantenerlo al otro. Y ahí es donde entonces tú ves entonces el grand divide, ¿verdad? Entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Porque yo vivo con mis padres, ¿por qué? Porque mis padres, yo soy el único hijo. Y yo no me puedo separar de ellos en el sentido de que, mira, yo tengo que cuidarlos. Yo tengo que asegurarme que ellos están bien. Y pues entonces, claro, ellos viven aparte, ¿no? Pero yo me aseguro que ellos están bien. Mis hijos viven, pues, ellos se criaron y estudiaron en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos están por allá, pero yo los llamo para saber cómo están mis nietos, cómo están, ¿sabes? Aquí tenemos 7 nietos y 5 hijos, o sea, uno tiene que buscar y asegurarse que los demás estén bien. ¿Van a depender de mí por los chavos? No, macho, vete y trabaja. Claro. A menos que sea una circunstancia que necesiten y que yo entonces entienda que tengo que ayudarlos. Pues entonces, mira, para eso está mamá y para eso está papá. Pues claro que te voy a ayudar. Pero por esa cara maca las pajas, que tú eres tan grande, eres grande, gordo y panzón. Mira, no, para allá trabaje. Y esa es la diferencia que nosotros como seres humanos, o como personas de bien, tenemos que entender, pero muchas veces no queremos entenderla. Porque no nos ¿Por qué? conviene. Porque no nos conviene. Exacto, no nos conviene. Y ahí entonces, y esa es la disyuntiva. Entonces, cuando venimos a ver, los conservadores tienen esa dicotomía de que quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo hacerlas porque no entienden los conceptos. Entonces empieza la pelea en las mismas redes, pero entonces llega un momento en que tú dices, ven acá, ¿qué hago? ¿Los dejo que se maten entre ellos mismos o pongo el orden? Bueno, uno intenta poner el orden, aunque después te tiren, pero... Uno intenta, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, mi esposa me decía hoy, me decía, Daniel, mira, Pablo, yo llevo años y escribiendo. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, mire, cuando usted escriba, si usted va a usar fuentes y va a citar fuentes, de las referencias, porque ¿de dónde usted se la sacó? ¿Debajo de la manga? De la manga No, production, no. exacto, no, ponga la fuente. Y mire, te estoy hablando, Pablo, de tiempo. Y mi esposa me dice, Daniel, ¿te has fijado que últimamente la gente está escribiendo hasta en tu mismo formato y está dando las referencias? La semillita, la semillita. Sí, sí, y yo dije, pues mira, la gloria sea para Dios, porque mira, lo importante es que por lo menos practiquen y mientras están haciendo esas cosas, se estén nutriendo ellos mismos de ese conocimiento, porque no es que escriban y pepiten y no se meten para adentro, es como cuando uno predica, que primero el cantazo a la bofetada te lo tienes que recibir tú, antes de tú poder predicar para otro. ¿Entiendes? Pues que sea así. Y qué bueno que lo están haciendo. Mira, yo me alegro de que lo estén haciendo. Yo he visto que muchas veces las personas, estos días tú me decías de una persona, ¿verdad? Que yo tuve un encontronazo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A esa persona, yo le he visto cambiar ahora la forma que me dio esto, supuestamente, ¿verdad? Me mandó hasta un abrazo y yo dije, vaya, me dio. Bueno, pues Pero wow. sí, sí, y yo digo, wow, pero fíjate, es que aún a pesar de la presión, tú tienes que mantener un testimonio.
tú tienes que mantener tu espina dorsal bien vertical. Ahí, por eso que yo hablaba de la integridad. Aunque te cuquen, aunque te pullen, tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que ser como dice el apóstol Pablo. Yo tengo que ser una carta abierta, yo tengo que ser un libro abierto, que me lean. O sea, que vean que aunque me insulten, yo nunca voy a insultar para atrás. Yo te voy a hablar simplemente, te voy a presentar los datos, te voy a presentar los hechos, te voy a presentar lo que yo pienso, pero con altura, con dignidad. No te voy a tener que decir 4 cosas para que me entiendas. Tú entiéndeme si tú quieres. Yo te voy a hablar con autoridad, porque la tengo, porque tengo años de experiencia, no académica, sino haciendo las cosas, que es muy diferente. Hay muchos que hablan, pero es porque se lo leyeron o se cogieron un cursito con Agustín Laje y cosas así, que bien que el muchacho se sabe, pero son académicos solamente, ¿entiendes? Pero cuando tú realmente tienes experiencia, porque lo has hecho, cuando tú eres consultor de gobierno, Sí, la de experiencia, político, si tienes calle, te hace mejor. Como decimos en el campo, exacto, tiene exacto. calle. Y entonces tú dices, pero ven acá, cuando esa famosa discusión de mi ley, una cosa es lo que tú prometes, otra cosa es lo que logras. Sí, Claro. ¿cómo Argentina va a ser una potencia mundial cuando le dieron 45 millones prestados y después por un swap se lo bajaron a 18? Pero es lo mismo, es algo inflado, es algo que es para hacer creer. Sí, porque acuérdate, ¿verdad? Y me puedes corregir que el elector vota con el corazón en la mano, no vota con la conciencia. Claro, mejor no lo pudiste haber dicho. Sí, el Votamos, elector, votamos. y obviamente en las campañas políticas los últimos 3 o 4 meses a tocar el botón de la emoción. Eso ya está, eso es demostrado ya en analistas que hacen campañas políticas, ¿no? Mira, Que terminé un libro, leer un libro. Inclusive, también puse la portada y el nombre hoy en Facebook, que habla sobre cómo el discurso político en las campañas políticas influye mucho. Cómo se utiliza ese lenguaje religioso y que mueve a la gente para votar como tú quieres. Porque tu target es tu mover a ese sector religioso, ujú, a ese sector cristiano, o a ese sector musulmán, o a ese sector, el nombre que tú quieras. Tú lo tocas con ese discurso. Y eso lo vemos. Martin Luther King lo hizo. O sea, eso. ¿Y qué logró? Logró que se cambiaran muchas cosas, ¿verdad? En los movimientos de derechos civiles. O sea, son unas cosas. Turnbull también lo hizo. O sea, la misma Rosa Parks también lo hizo cuando se negó a levantarse del asiento que era para blancos, ¿no? Son cosas que a través de toda la política, porque esto no es algo nuevo, Pablo. Esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora, por la tecnología y por las redes y por el video lo podemos ver mejor, lo podemos apreciar. ujú. Mas, sin embargo, ahora lo podemos ver y ahora lo podemos ver que se puede expandir, se puede enviar mejor a las redes. O sea, que ejemplo, lo que tú y yo estamos haciendo ahora, que queremos que mucha gente lo vea, que mucha gente lo entienda, que mucha gente lo aprenda, y no solamente que lo aprenda, porque ¿de qué vale que tú y yo lo aprendamos y nos quedemos callados? Mira, yo digo a mis estudiantes, mira, yo lo que quiero es que el conocimiento que yo pueda tener, yo quiero ser un mentor. Yo quiero que mi conocimiento, yo quiero regalárselo a otras personas. Yo quiero dárselo a otras personas, pero no es para que esas personas se queden con él, sino para que sigan expandiendo. Mira, es como hacen los que están, los cristianos que están en Corea del Norte, los que están en China, los que están en otros países que son bien perseguidos. Ujú. Ellos no pueden leerse la Biblia. Y ellos se la tienen que leer página a página. ¿Y qué hacen? Se aprenden esa página para pasársela al otro. Y ese se Wow. aprende esa página para pasársela al otro. Y entonces cuando tú vienes a ver, tienes personas que en esos 20, 30 años que han estado presos, ya se saben la Biblia de cabo a cabo. Pero ¿sabes para qué? Para luego ir y dictarla a otras personas para que las puedan escribir y también las tengan. O sea, son cosas que, yo no sé si tú viste la película The Book of Eli, con Denzel Washington, Escuché que de ella, he escuchado. él era ciego y la Biblia eran braille, el lenguaje braille, sí, Bárbara. pero ya él se la tenía memorizada y el punto era que él era la única Biblia que quedaba y la buscaban para guardarla o para destruirla. La cosa es que él por fin llegó al final a la imprenta y lo que hizo fue dictarla.
Ujú. y empezaron a producirla, Wow. ¿entiendes? Porque no podemos quedarnos con lo que, porque fíjate, y yo siempre, verás que yo siempre hago referencia a la palabra de Dios porque es lo más importante. A nosotros Dios nos ha dado talento, a ti y a mí nos ha dado talento. Ujú. A ti te dio unos talentos en la medicina, te dio tal vez otros talentos, o sea, que, ¿verdad? Pero ¿qué nos dijo el Señor? Te dijo, Pablo, tú tienes que multiplicar tus talentos. Porque si tú no multiplicas tus talentos, si tú tienes un talento y lo escondes porque tienes miedo por el que te dio el talento que te lo vaya a quitar o que te vaya a reclamar, Claro. ese talento que te dio te lo va a quitar y se lo va a dar al que multiplicó los talentos. Fíjate qué cosa. Sí, no, Tú y yo tenemos unos talentos, entonces la pregunta es, ¿qué tú y yo estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? hay que explotarlos. Hay que explotarlos. O sea, si Explotarlos. Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado un entendimiento, nos ha dado una inteligencia, nos ha dado lo que sea que Dios nos haya dado, ¿entiendes? Algunas veces decimos, es que yo no quiero que me digan que soy arrogante, que soy... ¿Sabes una cosa? Ujú. Yo a esa gente, yo le tengo una cosa que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre bien sencillo, pero llegó un momento en que como quisieron como achicarlo. Y el apóstol Pablo dijo, ¿sabes una cosa? Judío, yo soy judío de judío, Ujú. criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo. De la ley, yo me la conozco mejor que ustedes. Ujú. O sea, él se las echó. Si tú lees bien ese contexto, donde Pablo se está como si fuera exaltando él mismo, es porque la gente que él estaba alrededor quería como minimizarlo, como que mira, este ignorante. Pero ¿sabes una cosa? Yo no, ignorante yo no soy. A mí me entrenó de los mejores maestros de la ley, Gamaliel. Ese fue el que me entrenó a mí. La Ujú. ley yo me la conozco de cabo a cabo. A mí tú no me puedes decir, y judío de los mejores. Y soy fariseo, fariseo de fariseo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, no me vengas a discutir algo que yo soy un experto. Porque hay veces, Pablo, que hay que bajarle así a la gente. Ujú. Porque se creen que porque pueden gritar un poquito más duro, Ujú. podemos entonces hacer lo que nos da la gana. No, 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 no. Tenemos que hacer todo con humildad, sí. Sí, yo entiendo que eso es como Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero en un momento dado que Dios le dijo, Moisés, déjate de estar orando tanto, levanta la vara y que el mar se abra. Porque hay momentos de orar y hay momentos que hay que dar con el palo. Amén. ¿Entiendes? Oye, Y en eso estamos. hay tres preguntitas que me gustaría abordar antes de cerrar. Es la primera pregunta, no sé si lo has notado, pero se ha visto mucho en la política norteamericana. Es por qué el movimiento evangélico en los Estados Unidos, y en Puerto Rico pasa también, tiende a ser más de derecha y el catolicismo tiende a ser más de centro, quizás un poquito centro-derecha, pero tienden hacia la izquierda. Es cuestiones históricas, Pablo. Ok. La Pero, Iglesia pero Católica, estoy bien, pero estoy sí, bien. sí, Ok. sí, sí está bien. Lo que pasa es que la Iglesia Católica viene de Europa. Ujú. Y especialmente muchos de los sacerdotes pasan por América Latina y América del Sur. Y en América del Sur y América Latina, la Iglesia Católica es bien de izquierda y promueve En la mucho, parte económica, ¿no? En la parte sí, cultural. Ok, sí, en la sí, parte sí, económica. sí, Ok. y porque cree mucho en la teoría de la liberación. ¿Verdad? Y ahí es donde incluyen o mezclan lo económico con lo teológico. Ok, gracias. ¿Entiendes? Y ahí es donde realmente tú ves ese choque, ¿sabes? De teología, economía y política. Ujú. Y entonces no solamente los grandes propulsores de la teología de la liberación sale del Vaticano. Ujú. Entonces cuando tú te das cuenta, entonces por falta de palabras se infecta la iglesia evangélica con la teología, algunos sectores de la iglesia evangélica. Se infecta con la teología de la liberación. Sí, eso Y son más entonces las por eso iglesias vas a ver, históricas, ¿no? Que hay un sector que es de izquierda. sí, Progre, hay algunas iglesias, exacto, iglesias progresistas, sí. Entre ellas algunas iglesias bautistas, algunas iglesias presbiterianas, metodistas. Se han dividido ya, sí. metodistas, exacto, sí, exacto. Entonces cuando tú vienes a ver, ¿pero por qué? Pues porque un sínodo católico utilizó unos versículos, ¿verdad? Que supuestamente, no supuestamente, Dios mismo Jesucristo, ¿verdad? A través de las escrituras, Claro, claro. dijo, tú te tienes que hacer cargo de las viudas,
de los huérfanos, ¿verdad? De los pobres. Y después dice que cuando dicen en Hechos que todo el mundo se repartía las cosas entre ellos, y ya ellos lo vieron como que era un socialismo y hasta un comunismo, cuando realmente sí y no, porque era un comunismo voluntario, no era un comunismo del Estado donde te imponían que tú tenías que hacerlo. Era voluntario, era el Espíritu Santo que les daba esa gracia para decir, mira, Pablo, tú necesitas algo, si yo lo tengo, tómalo. Pero era totalmente voluntario, no era que venía el César y decía, ¿sabes qué, Pablo? Tú tienes estas cosas, ahora yo te lo expropio y ahora le pertenece a tu hermano fulano. Y que no era un sistema político, era plenamente por convicciones del Espíritu Santo, porque ni religiosas eran por convicciones del Espíritu Santo. Mirar al extremo, ¿verdad? Porque ellos quieren utilizar muchas cosas de aquellos dos, de aquel matrimonio, que fueron a dar el diezmo o la ofrenda. Ellos no fueron muertos porque no dieron el diezmo o la cantidad que fueran a dar. Ellos fueron muertos porque mintieron. ¿Por qué propusiste en tu corazón decir que la habían vendido por tanto cuando no fue por tanto? ¿Verdad? Esa fue la situación. No fue porque si ellos hubiesen dicho, mira, yo la vendí por 100,000, pero te quiero dar más que 100 pesos. Ahí está, punto. Porque dice la misma palabra que tú des de acuerdo a lo que tú has propuesto en tu corazón. Tú no crees en el diezmo y solamente quieres dar más que 1 peso a la semana. Pues amén, porque eso es lo que has propuesto tu corazón. Y así no acarrea maldición para ti. ¿Crees en el diezmo? Pues da el diezmo. Amén. Es lo que tú crees. Y te va a ser de bendición para ti. Habemos personas que creemos en el diezmo. Pues amén, yo creo en el diezmo. Si Pablo no cree en el diezmo, pues amén. Hay cosas que no son ni de maldición ni de perdición. Y eso es lo que otras cosas, muchas veces entre los cristianos nos ponemos a pelear por nimiedades. ¿Entiendes? Que si yo soy prerapto, yo soy posrapto, yo soy yo lo que me voy a quemar en el infierno. Yo no sé. O sea, nos ponemos a pelear por posiciones que si soy calvinista, que si soy mira, Reformado, no olvídate reformado. de eso. Sí, yo por eso me imagino, porque yo tengo una imaginación bien grande. Yo digo, me imagino a Dios allá en una esquina y diciendo, Señor, por lo que están peleando esto, Las pajillas que le caen a la leche. Dios mío, porque es que yo no entiendo. Porque en vez de ponerse, mira, la gran comisión fue tan y tan simple. Ir y predicar y hacer discípulos. Pero el énfasis no está ni siquiera en predicar, es en hacer discípulos. ¿Y qué nosotros hacemos? Muchas veces nosotros predicamos, pero en vez de hacer discípulos, lo que hacemos es que los ahuyentamos por tanta pelea boba. ¿Cuál es la otra pregunta? Hayan Digo, dos ¿te contesté más. la primera? Ya la ¿Te contesté primera. la primera? La otra pregunta, y vamos a hacerlo lo más resumido posible. Vamos a abordar un poquito en el tema de Medio Oriente, porque he visto algún sectores del movimiento evangélico que todo es paz para Israel, lo cual yo creo también que hay que orar por la paz de Israel, pero obvian otros sectores de allá que están sufriendo también los embates de la guerra, como por ejemplo Palestina, ¿no? ¿Crees que sería prudente, nada cómo te lo puedo poner, porque quiero ser lo más político, decirlo lo más políticamente bien posible, en este caso, ya que es un tema que levanta muchas pasiones? ¿Crees que los cristianos deberíamos pedir más a Dios por la paz de Medio Oriente que enfocarnos simplemente en el pueblo judío? Mira, yo tengo que hacer un disclaimer, y es el primero. Yo soy ciudadano israelí. Yo serví en el ejército de Israel. Ok. Yo soy pro Israel. Ahora, habiendo dicho todo eso, yo sé que Israel actual no es el Israel bíblico, ¿ok? En términos de política. Ahora, vuelvo y hago la aclaración. Yo sí defiendo a Israel. Y te voy a decir por qué. Y yo voy a intentar hacer lo más breve posible. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos, y hice un escrito, y no sé si lo publiqué o no lo publiqué, hablando precisamente de eso. De que la guerra de Israel no viene de ahora. No, eso viene de... Viene de Isaac e Ismael. Y hay que entender desde ese punto que esta es una guerra de hermanos. Esta es una guerra de ese momento de lo que es la promesa de Dios
y lo que es el hombre intentando cumplir la promesa de Dios y la promesa de Dios. Cuando Agar tiene a Ismael y cuando luego Abraham tiene a su hijo. Ujú. Y venimos arrastrando ese problema. ¿Debemos orar por la paz del Medio Oriente? Claro que sí. ¿Acaso Dios no nos pide, verdad, orar por la paz no solamente de Israel, pero tenemos que orar por la paz de todo el mundo? ¿Acaso en el Nuevo Testamento no dice orar por los que están en eminencia? ¿Y quién está en eminencia? ¿Solamente los míos? No, está en eminencia toda esa gente. Ujú. Ahora, ¿eso significa que yo voy a orar para que los de Hamás se queden en el poder? No, Sí, que también el porque mismo eso... pueblo palestino está sufriendo esa Sí, opresión. exacto. Y entonces ahora, yo te soy sincero, ¿yo los llamaría palestinos? No, te voy a decir por qué. Porque el pueblo palestino, el nombre Palestina es una invención del siglo XX. Ujú. No hay tal cosa como pueblo palestino en la antigüedad. No, es una invención del siglo XX. Y entonces ahí yo tengo que tener cuidado, porque entonces yo estaría validando la existencia de un pueblo palestino. Sí, lo que hay es un pueblo árabe. Y ese pueblo árabe está sufriendo. Ese pueblo árabe está siendo acribillado. Ahora la pregunta es, ¿acribillado por quién? Y esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Por Ujú. quién? ¿Por Israel? Hay que verlo. Yo te dije, yo estuve prácticamente casi 4 años sirviendo con el IDF, los cuerpos de defensa de Israel, como soldado americano, pero atachado al ejército israelí. Yo sé cómo se mata el cobre en Medio Oriente, porque estuve en Siria, en Israel, en Egipto, en Amán, la capital de Siria en ese momento, en el Líbano. Nadie que no haya vivido en el Medio Oriente y sepa cómo se pelea en el Medio Oriente podrá opinar, pero sin fundamento. Y yo creo que esa es la forma, y eso deja muchas interrogantes. Pero por eso es que es un tema tan delicado Sí, por y eso es es que un la tema manera tan que sensitivo. No. O sea, a mí, inclusive en el programa de Fernán Reyes, Doctor yo Radio, lo vi, yo lo vi. vamos a hacer una serie Que- específicamente sobre Israel. Amén. Sí, ¿por qué? Porque es un tema bien complicado que muchas veces quisiéramos hacerlo en 15, 20 minutos, media hora, una hora, No, y eso no da. no da. Pero sí, la respuesta es sí, debemos orar por la paz del Medio Oriente, definitivamente. Porque son tantos los afectados. Ese Inocente. pueblo árabe que está en la Franja de Gaza, Israel, el pueblo egipcio, o sea, el pueblo sirio, o sea, el pueblo libanés, el pueblo jordano, todos esos países de Medio Oriente están siendo afectados por la guerra, están siendo afectados por dictadores, están siendo afectados por la religión musulmana, Y que hay por otros la ley países sharia. envueltos, ¿verdad? Que están Sí, contribuyendo a eso, a aquellos. claro, Claro, eso, Irán es uno claro de que ellos, sí. pero eso es otro tema. Sí, sí, exacto. Y la otra pregunta, que para finalizar, ¿qué pasará con Venezuela? Mira, ese es otro tema que te digo. Mira, aquí en Puerto Rico mucha gente decía, no, que si hace un mes y pico, la gente dice, no, que si van a invadir a Venezuela, mira, Venezuela, mira, y tú te vas a decir, pero es que Daniel estuvo envuelto en tantas cosas, porque fueron 30 y pico, 35 años, dentro de las fuerzas militares y el Departamento de Estado, como lo que se conoce como el DSS, el Diplomatic Security Service. Yo tuve el privilegio y el honor de proteger a Hugo Chávez, Ok, pero también tuve el privilegio y el honor de ir a arrestar a Manuel Noriega. ok. O sea, si tú buscas por los retratos, a lo mejor me encuentras a mí yo arrestando a A Noriega, Noriega. Manuel Noriega. Eh, Cuando tú vas a hacer algo para un país, a invadirlo, tú no se lo anuncias a nadie. Ujú. O sea, tú no dices como Bobby Platillo, mira, vamos para allá, para que te esperen. Si lo vas a hacer, lo haces y punto, como pasó con Panamá. Cuando nosotros fuimos a Panamá, nadie se enteró. Cuando fuimos a Granada, nadie se enteró a rescatar a los estudiantes de medicina en Granada. Nadie se enteró. Se enteró fue cuando sonó el primer bombazo. Ujú. ¿Entiendes? Son cosas que muchas veces, no sé si te acuerdas de ese incidente en la isla de Granada, en la Escuela de Medicina, que los cubanos fueron y secuestraron a unos estudiantes en Venezuela, en Granada. Y Estados Unidos, pues dijo, ven acá, son mis estudiantes, son americanos, también había otras nacionalidades,
pero la escuela estaba asociada con una universidad de Johns Hopkins y le pidió a los Rangers y al 82 de paracaidismo que fuera y le dieran pompa para atrás por los Estados Unidos. Y así pasó. Y no se anunció. Y que Lo eso, mismo va a si pasar. pasa, no lo vamos a saber. Si pasa. No, y mucha gente dice, mira, los aviones que están en Puerto Rico, los barcos, mira, ese ejercicio se llama Veritas. Ese ejercicio llevándose a cabo en el Atlántico y en el Caribe en más de 30 años. Lo que pasa es que como está pasando en Venezuela, la gente como que le gusta, como te digo yo, le gusta las novelas y hay uno por las redes que todos los días se pasa diciendo el movimiento de los aviones, que si los Globemaster, que eso es así. ¿Sabes qué? Cuando un avión se va a mover a hacer algo, lo primero que hacen es que lo eliminan el transponder del radar para que tú no sepas por dónde va. Porque es lo más obvio. O sea, pero ¿qué va a pasar con Venezuela? Pueden pasar muchas cosas y te lo voy a resumir en tres pedazos. O se promueve un golpe de Estado interno, ¿verdad? Se hace una invasión o se ahorca al gobierno de Venezuela. Creo que por ahí es lo más efectivo, quizás. Sí. Porque va a llegar un momento en que el pueblo va a decir, no, ya no podemos nada más. Y que hay otros intereses también ahí, que China, Sí. Rusia, la parte del petróleo, hay otras cosas ahí que Estados Unidos no puede tirarse algo sacado de la manga. Hay conversaciones de tras bastidores con estas naciones, me imagino yo, ¿verdad? Exacto. Asumo Sí, yo. no, es que ahora mismo, ¿verdad? Cantidad de petróleo que hay en Venezuela, ahora mismo hay un acuerdo con China por 20 años. Uf. Y entonces cuando tú vienes a ver cómo Estados Unidos va a justificar, son cosas que muchas veces pues, tal vez están fuera de nuestro preview o purview, y lo que hacemos es especular. Y yo te soy sincero, Pablo, a mí no me gusta especular. Claro. A menos, y te digo, como te digo, es que trabajo en varios sitios al mismo tiempo. Uno puede tener ciertas cosas que uno puede saber por informes que tú recibes, pero al mismo tiempo no me gusta especular porque las decisiones de alto calibre no se las consultan a los plebeyos, como yo. Claro. O sea, yo soy el último que me puedo enterar y si me entero, si llego a decir algo, me guindan. Claro. O sea, son cosas que muchas veces y además es mejor no enterarse. Es mejor no enterarse porque es mejor que si suceden, uno lo tome por sorpresa. Lo que yo siempre digo es uno tiene que orar. Uno tiene que orar y pedirle al Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay mucha gente que está sufriendo en Venezuela. Nosotros tenemos amigos en Venezuela. Tenemos amigos en Venezuela que ahora mismo están sufriendo. ¿Entiendes? Este gobierno tan corrupto como el venezolano. Están sufriendo. Nosotros en lo que podemos les enviamos ayuda, pero para que no sufran ellos, tiene que ser lo más mínimo posible, para que no se den cuenta. Y tú dices, wow, ¿hasta qué punto podemos nosotros, o podrán ellos, no nosotros, podrán ellos soportar esto más? Pero hay algo que tú y yo podemos hacer, y todos aquellos que nos están escuchando y que nos van a ver, es doblemos rodillas, porque al fin y al cabo, Dios está en control. Aunque muchas veces nosotros no lo creamos, pero Dios está en control. Dice la misma palabra que ni un pelo, aunque yo estoy calvo ya, pero dice que ni un pelo se va a caer, a lo mejor de la chiva, pero se va a caer sin que Dios lo permita. Y va a llegar un momento en que las naciones van a tener que declarar que Cristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar. Por eso es que a mí nada de estas cosas me asustan, que si van a ganar los izquierdistas, que si los musulmanes van a gobernar, que si no van a gobernar, que si Israel. Mira, a mí nada de eso, Dios porque al tiene el fin y al control. cabo mi esperanza está en que si suena la trompeta, yo me voy con él. Y yo tengo que pasar por la tribulación. Pues mira, yo estoy con él. A mí mi esperanza es que yo voy a estar con Jesucristo. Nuestra roca. ¿Entiendes? Exacto. Son esas cosas que muchas veces nosotros, yo sé que uno sufre, yo sé que uno derrama lágrimas, yo sé que uno se enferma, yo sé que uno pasa por situaciones difíciles, pero al fin y al cabo lo más importante es que nuestra fe esté bien fundamentada en la roca, que como tú acabas de decir, que es Cristo. Lo demás son cosas. Dice la misma palabra, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo.
Son cosas así, o sea, cuando tú vas a ver por eso es que la Biblia es mi libro favorito, porque los demás libros me pueden mostrar cosas la barbarie más grande del mundo. Mas, sin embargo, a mí la Biblia me da esperanza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me habla de Jesucristo y me habla de la esperanza que Jesucristo me da. A través de los tiempos lo ha mostrado, y si Él vino, como se profetizó en el Antiguo Testamento, pues quiere decir que la promesa de su venida va también a cumplirse. Pues entonces, ¿de qué tengo que temer yo? Y te puedo citar tantas cosas. Dice el apóstol Pablo, dice, renovaos, ¿verdad? Nuestra mente tiene que ser renovada. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que ser valientes en tantos aspectos. Así que nuevamente, Pablo, tú recoges la ofrenda y ora por la despedida. Para cerrar ahora, esto es lo último. ¿Qué les recomiendas a los cristianos? Y ahí vamos a enfocarnos en que nos están escuchando, sobre esta polarización política que está ocurriendo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Que yo les recomiendo a los cristianos que dejen de escuchar a los polarizantes y busquen enfocarse en escuchar la voz de Dios, en buscar, en orar, en leer la Escritura. Mismo Jesucristo dijo, las Escrituras me van a conseguir, en ellas me van a conseguir. El mismo apóstol Pedro dice que no hay profecía más cierta que esta que está escrita. Y muchas veces queremos saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero ¿sabes qué? Mateo 24 dice, cuando sucedan estas cosas, sepan que es el principio. ¿Principio de qué? Dice que el principio de dolores. No nos asustemos, no nos asustemos. Concentrémonos en que nosotros tenemos que ser, y esto es algo que yo recalco mucho, tú y yo somos embajadores de Cristo. Pero la pregunta es que si realmente entendemos lo que significa ser embajador. Yo, luego de militar, fui miembro del cuerpo conciliar del Departamento de Estado y tenía un pasaporte diplomático. Donde quiera que yo pisaba, yo representaba a los Estados Unidos y me tenía que comportar como un embajador de los Estados Unidos. A tal punto que yo tenía que saber cómo vestir, cómo conducirme, cómo hablar. Porque no era Daniel Marper que hablando cuando hablaba con un funcionario de otro país. Yo representaba al gobierno de los Estados Unidos. Ahora imagínate cuán importante es cuando tú eres el embajador de Cristo. Tú representas a Cristo aquí en la tierra. Cómo te debes comportar, cómo debes hablar, cómo debes comportarte delante de todo el mundo. Eso es lo que muchas veces yo le digo a los cristianos. Me digo a mí mismo todos los días, se lo digo a mi esposa. La esposa del César no solamente tiene que ser puta y cara, y pura y casta, también tiene que aparecerlo. O sea, nosotros como creyentes, donde quiera que vayamos, tenemos que demostrar que lo somos. En la política, en el gobierno, en las oficinas que vayamos, como hablamos con funcionarios, como hablamos con nuestra hermana, como hablamos con nuestro vecino. Esa es la recomendación que yo le doy a los cristianos. En este momento tan polarizante que estamos, seamos la diferencia. No seamos polarizantes. Andemos con la verdad. Si vemos que alguien está diciendo una mentira, ¿sabes qué? Tú no quieres confrontarlo, pero por lo menos escribe la verdad. Presenta la verdad. Presenta la verdad. No seas ídolo de políticos. No seas ídolo de personas, de pastores, evangelistas, apóstoles, no sé lo que quieran llamarse. Ni todos la traemos esas figuras. Tú sé fiel servidor de Cristo. Y por los frutos los vas a conocer. Lo dice también la Biblia. ¿Entiendes? Porque mira, yo creo que la parte más importante, y no quiero extenderme más, es que sigamos mira, la Biblia dice bien claro, dice, si tú haces estas cosas, vivirás. Y lo dice a través, son muchos versículos con ese mismo tema, lo dicen. Haz esto y vivirás. Y mira, voy a terminar con este versículo, porque yo creo que es bien importante. Lo voy a buscar en la Biblia Logos, Reina Valera. Y mira, es el Salmo 51. Ese es mi salmo favorito, porque para mí es un salmo que, como te decía al principio, es un salmo donde
David se pide perdón y dice, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos que aprender a reconocer cuando hemos fallado. Tenemos que aprender a reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque tenemos un Dios perdonador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y tenemos que aprender a aceptar ese perdón. Tenemos que aprender a aceptar eso. Pero hay una cosa que me encanta. Y dice el versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y fíjate qué lindo es eso. Dice que en lo íntimo tú amas la verdad. Y cuando nos metemos en él en lo secreto, nos da sabiduría. Nos hace entender sabiduría. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y después, en el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el 13, que es mi favorito, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Wow. A menos que nosotros logremos eso, que demos ese testimonio, pero antes de dar ese testimonio, vayamos delante de Dios y nos confesemos y le pedimos, Señor, dame sabiduría, borra mis rebeliones, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando yo logre todo eso a través de Él, porque no es con nuestros méritos, es a través de Él, entonces yo voy a enseñar a los transgresores y los pecadores se van a convertir a Él. Pero tenemos que meternos en la palabra. Claro, claro. Tenemos que sí. andar con verdad. Daniel, gracias por acompañarnos y a ustedes, si les gustó este segmento, no les olvide de suscribirse, comenta y comparte. Recuerde que estamos en las redes sociales como en X, Instagram y Facebook bajo el nombre de Identity Impact. Y recuerda, verdad con firmeza, fe con valor, luz en medio de la cultura. Hasta la próxima.